Fíjate en estas imágenes. Ambos poseen características similares. Por un lado tenemos a una mujer real en una actitud de libertad. ¿Cómo podemos saber esto? Debido a la forma de sus manos y sus brazos. Además, de forma bastante etérea, debido al fondo en el que ella se encuentra. Nos está vendiendo un perfume. Por otro lado, tenemos una mujer dibujada, pero en una actitud bastante similar a la que presenta el primer afiche. Los colores, además, que utilizan ambos elementos son compartidos, siendo el rosa el color principal. Eso nos quiere decir que los afiches publicitarios deben ser analizados desde diversas perspectivas. Una de ellas es la información denotativa y la información connotativa que presentan. En relación a la información denotativa, tenemos que recordar que lo denotativo es una relación directa que se da entre una palabra y aquello a lo que se refiere. Por lo tanto, la información denotativa que presentan los afiches publicitarios nos informan del producto a vender, mostrando sus cualidades e invitándonos a comprar. Por otro lado, la información connotativa es la relación que se genera de manera indirecta entre el concepto y aquello referido, basado en las semejanzas que presenten. Desde ese punto de vista, entonces, la información connotativa que podemos apreciar en los afiches publicitarios nos muestran pautas de conductas asociando el producto con determinadas formas de comportamiento. Así, la imagen que se presenta connotativamente en el primer caso es una sensación de libertad y en el segundo caso también, pues esta mujer, a pesar de llevar el mundo en sus manos, se ve con una actitud relajada y feliz. Además de analizar los tipos de información que presentan los textos, también podemos apreciar los lenguajes que utilizan estos medios de comunicación masiva. Así podemos ver lenguaje verbal, no verbal y paraverbal en los afiches publicitarios. En relación al lenguaje verbal, veremos que se utilizan signos lingüísticos de tipo escrito, es decir, se utiliza un código común para emisor y receptor. Esto para lograr la entrega eficiente y eficaz del mensaje que se está presentando. En relación al lenguaje no verbal, debemos recordar que esta es la transmisión de significados sin el uso de signos lingüísticos, en este caso escritos. Puede complementar o sustituir al lenguaje verbal en muchos casos. El lenguaje no verbal se clasificará en kinésico, proxémico e icónico. El lenguaje kinésico son los movimientos corporales y gestos del rostro que se puede apreciar en las personas que estén presentes en el afiche. El lenguaje proxémico es el uso del espacio y la distancia que establecen los interlocutores que están presentes en el afiche, mientras que el lenguaje icónico es el uso de símbolos, imágenes y señales culturalmente aceptadas. Esto ya que los iconos deben ser compartidos tanto emisor por receptor para que este último pueda entender el mensaje que se le entrega. Finalmente, el lenguaje paraverbal permite que el emisor manifieste su intención de manera implícita. Este se relaciona con tonos de voz, pausas, ruidos, énfasis en el caso del lenguaje oral. Sin embargo, en el caso del lenguaje escrito, que es el caso de los afiches que estamos revisando, se relaciona con el uso del color, del espacio, los signos de puntuación y cualquier elemento que dé intención al mensaje. Publicidad y propaganda generalmente se utilizan como sinónimos. Sin embargo, cada uno de ellos posee una finalidad que los diferencia. Por un lado tenemos la publicidad, que es el caso del primer afiche, y la propaganda, que es el caso del segundo afiche. ¿Cómo podemos saber esto? Debido a que la publicidad busca que compremos un elemento, mientras que la propaganda busca que cambiemos nuestra impresión con respecto a algo. Así, la publicidad y la propaganda se relacionan fuertemente con el discurso argumentativo, ya que, en el caso de la publicidad, el fundamento está orientado a establecer relaciones de tipo económico, es decir, el propósito que tiene el productor, comerciante o publicista que emite el mensaje es el de convencernos a nosotros como potenciales clientes para que adquiramos el producto, servicio o concepto promocionado. Pero no solamente eso, sino que elijamos su producto en relación a otro que pueda ser bastante similar. Por otro lado, tenemos la propaganda. La propaganda presenta un fundamento de carácter ideológico, es decir, no se basa en la presencia del dinero, sino que se basa en la divulgación de ideas con una orientación o una tendencia definida. El propósito que tiene la propaganda es el de obtener la adhesión del receptor a esa ideología, es decir, genera un mecanismo de discurso argumentativo. Trata de convencernos o de persuadirnos
a que realicemos alguna acción. Esto queda más claro una vez que recordamos la estructura básica del discurso argumentativo, que se compone de tesis, argumentos y conclusión. La tesis es la idea central de la argumentación y se presenta como una opinión. En el caso de la publicidad y propaganda, se presentan entonces como el elemento a comprar o la ideología que debemos adquirir. Los argumentos son los datos que respaldan lo planteado en la tesis, y estos, para ser aceptados, deben conformarse por hechos comprobables y aceptables, es decir, pueden utilizar argumentos tanto persuasivos afectivos como lógico-racionales. Y finalmente, la conclusión, que es la idea a la que se llega una vez que la tesis es comprobada o refutada, es decir, una vez que se nos plantea por qué el producto es mejor que el otro en relación a la amplia gama de productos similares. Aquí podemos ver explicada la estructura básica del discurso expositivo en torno a la propaganda revisada en esta cápsula. La tesis lleva el lazo rosa y marca la diferencia, que se nos plantea como la ideología a adquirir en torno al cáncer de mama. ¿Qué argumento nos dan para llevar un lazo rosa y marcar la diferencia? Que un mundo sin cáncer de mama es un mundo rosa, donde el mundo rosa se relaciona con un mundo feliz, dada la frase eslogan de que el mundo color de rosa es un buen lugar para vivir. Finalmente, la conclusión a la que llega esta campaña propagandística es que uses el lazo rosa y apoyes a la campaña contra el cáncer de mama.